Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándonos siempre que estamos unidos en la oración, pidiendo al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, al Espíritu que infunde sabiduría, para que guíe y acompañe estos procesos que en muchas partes del mundo hoy se están tejiendo, procesos de acuerdos para restablecer el orden social, como es el caso de Colombia, que vive momentos de gran tensión, y pidamos al Señor que todo esto comporte una mejora para la justicia de nuestro país y que puedan llegar a acuerdos y que podamos solucionar en buenos términos. Y cuando digo yo esto en buenos términos, significa superando muchas tensiones y muchas situaciones que ha significado este momento, seamos capaces de llegar a construir especiales momentos de paz para nuestra patria. Sabemos que la tarea por delante es grande, la tarea por delante es de reconstrucción de muchos escenarios, de la vida política, de la vida social, de la vida religiosa incluso, de muchos escenarios. Muchos escenarios tienen que reconstruir, se tiene que reconstruir seguramente reconstruir ese escenario, el modo de hacer política, el sistema político mismo, en fin. Muchas situaciones tendrán que ir dando aviso de cambio porque ya son necesarios, ¿no? Entonces oramos para que ellos se vayan dando, para que el Señor vaya iluminando la mente de todos, para que el Señor pues vaya alejando toda violencia y todas cosas de estas que entristecen, que enlutan y que llenan de odio y resentimiento, ¿no? Un gran abrazo eh, y pensar pues que estamos todos en esta barca. O sea, el problema no es de los que salen, no, somos Colombia y todos colombianos, todos debemos aportar nuestro granito de arena en la búsqueda de esta paz. Y es después de esta situación sentarnos como familia, eso va a ser un reto, sentarnos como familia a reflexionar sobre los próximos comicios electorales, sobre cuál va a ser nuestra decisión, sobre qué país queremos y sobre qué dirección queremos encaminarlo, ¿no? Es un gran abrazo y que el Señor pues nos permita seguir caminando en esta línea y que en todos los países donde está el tema de Israel, todos los lugares donde hay violencia en este momento, el Señor ayude a restablecer la paz en los corazones, ¿no? Bueno, saludo a Guadalupe, a Luis Fernando, a Amparito Navarro, a Gloria Arroyave, a Carmencita, bueno, todos los que hoy se conectan con la semilla agustiniana. Miren, hoy vamos a tratar una semilla agustiniana muy especial. Siempre ella, a veces mayormente, está en el escenario de la espiritualidad, de la vida interior, que nos parece que es una urgencia, y sobre todo hoy, cuando necesitamos tener espacios para hacer la pausa interior, para no dejarnos llevar de las pasiones, de las emociones inmediatas, sino de hacer una pausa desde dentro para saber pensar con cabeza fría, que no quiere decir fríamente, pensar con cabeza fría y con el corazón ardiente de deseos y de pasión por la vida, pensar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto está ahí, y hoy hay un texto de Agustín que nos habla de cómo se fue configurando este cristianismo a partir de muchas experiencias del pasado que pueden no ser a veces muy tenidas en cuenta, pero que fueron desde ellas que fuimos creciendo. Entonces Agustín va como recogiendo, o sea, cómo se fue abriendo paso la verdad, cómo se fue abriendo paso la verdad en esta experiencia cristiana, en el que vamos a ver que hay muchos actores y hay muchos escenarios donde tenemos unas raíces y tenemos unos antecedentes, y a veces quizás no los mejores, ¿no? Entonces vamos a leer este texto. Es un texto interesante, me parece un texto muy, muy interesante. Bueno, el texto dice así:
Siguiendo pues nosotros esta norma apostólica transmitida por nuestros antepasados, si encontramos algo justo aún en los perversos, fíjense, si encontramos algo justo aún en los perversos, procuramos enmendar su perversidad y en modo alguno profanamos lo que hay en ellos de justo, a fin de que en el mismo hombre se corrijan los errores a partir de las verdades que poseen. Esto es muy importante, muy pero muy importante. No sea que la destrucción del error conlleve a la destrucción de la verdad. Fíjense ustedes qué interesante. A veces queremos hacer una cosa y queremos desterrarla y queremos eliminarla, y con ella eliminamos todo lo que de bueno hay en ella también. De los que en tiempos de los apóstoles, Agustín va a comenzar a hablar sobre la experiencia de la vida cristiana. Los que en tiempos de los apóstoles decían, yo soy de Apolo, yo de Cefas, creaban impíos cismas, no apoyándose en el nombre de los impíos, sino en el de los santos. Este era su propio y detestable vicio, ¿no? Poner, endiosar a las personas, a los seres humanos. Sabían que Cristo había sido crucificado por ellos y que habían sido bautizados en el nombre de Cristo, y esto no tenía nada que ver con su error, era fruto del don divino en ellos, ¿no? Esto es bien interesante. Cristo se entregó por ellos independientemente de sus errores, se entregó para salvarlos, se entregó para hacerlos mejores seres humanos. Entonces conservaban esta verdad de Dios en la iniquidad de sus cismas. Entonces todo lo que de bueno había que rescatarlo, había que valorarlo, había que resaltarlo, ¿no? De esta verdad se apropió el bienaventurado Pablo. Pablo se apropió de la verdad de las cosas buenas que veía en los lugares de evangelización y no la destruyó a ella al destruir los vicios, sino que al confirmarla demostró que habían de ser destruidos aquellos. Dice, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes o han sido bautizados en el nombre de Pablo? De suerte que por la verdad de Dios que conservaban se avergonzasen de la fealdad propia que practicaban. Pablo entra con los pies, entra descalzo, entra con delicadeza a la cultura y a los elementos de los otros que hacían parte de la experiencia que ingresaban a la vida cristiana. Como todos, hay un mix de cosas muy buenas y de cosas no tan buenas. Pablo dice que recibimos las cosas muy buenas y tratamos de eliminar lo que en ellas había de negativas, de malas, ¿no? Pero como en este tratado la cuestión se refiere sobre todo al bautismo, concluye esta nuestra discusión por donde comenzó. Miren, cómo en la misma unidad de la era del Señor no se debe alabar a los malos por causa de los buenos, ni se debe abandonar a los buenos por causa de los malos. Como en el mismo hombre no se debe aceptar su perversidad por la verdad que hay en él. O sea, no se debe aceptar, fíjense, su perversidad por la verdad que hay en él. Ni se debe negar su verdad por la perversidad que hay en él. Ya que en la misma iniquidad de los judíos, esto es bien interesante, fíjense, esto es bien interesante, estos son datos muy de la historia, pero muy interesantes, porque como Agustín trata de descubrir cómo se fue construyendo esta historia. Miren, ya que en la misma iniquidad de los judíos se encuentra la verdad de la resurrección de los muertos. Fíjense qué interesante. Usted dice, a ver, en los mismos judíos, en su esencia bondadosa, se encuentra la verdad de la resurrección de los muertos. Y sigue. Y la iniquidad de los paganos, y en la iniquidad de los paganos se encuentra la verdad de un solo Dios.
en la filosofía platónica y en todas estas filosofías que dieron y sustentaron el monoteísmo de un solo Dios, que creó el mundo, y en la iniquidad de los que al no recoger con Cristo desparraman, se encuentra la verdad mediante la cual arrojan en su nombre el espíritu inmundo, y en la iniquidad de los templos sacrílegos se encontró la verdad con la que adoraban al Dios desconocido. Fíjense qué interesante, en lo sacrílego incluso. Y en la iniquidad de los demonios se encontró con la verdad de los que confesaron a Cristo. De la misma manera, en la iniquidad de los herejes no se debe negar la verdad que en ellos se encuentra, en la cual conservan el sacramento del bautismo. Esto es bien interesante. O sea, algunos de los bautizados ya hacían parte de otras modos cristianos de vida. Entonces ya Agustín decía, hey, hay una gran lucha, hay una gran disputa, entonces vamos a ver. Pero vámonos al comentario. El comentario nos va a aterrizar mucho este texto. Miren, este es uno de los textos más profundos y ricos que propone Agustín, este del día de hoy. Todos siempre tienen su profundidad, pero este es uno de los que nos va a dejar unas grandes enseñanzas. Destaca, es bien importante esto, porque esto en el mundo, en nuestro cristianismo a veces poco lo resaltamos. Destaca los diversos cristianismos que se fueron tejiendo en la antigüedad en términos teológicos, sacramentales, litúrgicos. Había diferentes tipos de cristianismo. Y hemos tenido una tentación como Iglesia Católica a veces de invisibilizar otras formas de cristianismo que se desarrollaron. Esto es bien interesante. Agustín dice que hemos crecido en un desarrollo desde Cristo, desde muchos escenarios, y han sido muchos escenarios los que han hecho parte y los que hacen parte de esta historia de la que somos nosotros hoy, ¿no? Encontramos en la antigüedad múltiples cristianismos, y estoy enfatizando eso, múltiples cristianismos, múltiples liturgias, muchas propuestas intelectuales, y Agustín diferencia a eso que se llama cismas o errores con un toque humanista fundamental en lo que piensa la gente y la gente, entre cómo actúa la gente y la gente, entre cómo celebra la gente y la gente, ¿no? Y una mirada misericordiosa, humilde y caritativa a la gente, viendo cómo hay que rescatar todo lo que de bueno hay en la gente. Puede que en sus creencias y en sus formas no comulguemos, pero las verdades que subyacen en cada expresión del espíritu humano siempre serán de rescatar. De sus ideas, sus formas de actuar, de pensar, no las podemos de pronto compartir, pero yo no puedo cuestionar su valor como personas y no puedo menospreciarlo. Puede que no comparta ideas, puede que no comparta algunas formas, pueden que sean discutibles y debatibles algunos aspectos, pero yo no puedo desconocer lo que de verdad, lo que de bueno, lo que de bondadoso, lo que de caritativo y misericordioso hay detrás de cada expresión, ¿no? Es muy importante resaltar que es encontrar en lo otro que es diferente de mí aquello que me une a él. O sea, ¿qué me une a mí con el paganismo? ¿Qué me une a mí con el judaísmo? ¿Qué me une a mí con las demás formas de experiencia religiosa o no religiosa, no? Y algo de gran importancia es cuando Agustín dice que ya en la misma iniquidad, vuelvo y repito el texto, en la misma iniquidad de los judíos se encuentra la verdad de la resurrección. En la iniquidad de los paganos se encuentra la verdad de un solo Dios que creó el mundo. En la iniquidad de los que no acogen a Cristo y desparraman se encuentra la verdad de los que fueron arrojados y nombraban a Cristo como aquel que venía a atormentarlos, aquel que descubrían la verdad. Y en la iniquidad de los templos sacrílegos se encontró la verdad de los que adoraban al Dios escondido. En fin, todas estas afirmaciones en Agustín
hay que tomarlas muy al pie de la letra porque son referentes, son fuentes de alguna manera históricas en las que Agustín no está construyendo hoy un discurso retórico, no. Agustín está describiendo una situación en medio de una tensión. Estamos hablando del Tratado del Bautismo y cómo en medio de todas esas confesiones cristianas, de esos diversos cristianismos que se fueron tejiendo en la antigüedad bajo diversas influencias, había un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor en el fondo. Creo que este es un elemento muy válido a la hora de mantener nuestro diálogo con las confesiones cristianas no católicas, por ejemplo. Esto es muy interesante tenerlo presente porque lo que no se puede permitir, ya lo decía San Juan Pablo II, lo ratifica el Papa Benedicto, Papa Emérito Benedicto XVI, en muchos y muchos escritos acerca de la unidad de los cristianos, que somos y bebemos de una misma fuente, que tenemos una riqueza propia de donde leemos la experiencia de Cristo, y esto es muy importante saberlo. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con otro cristiano, independientemente de su adhesión o no, respetando sus formas y en lo que él se expresa, debo reconocer sus verdades, aún a pesar de que puede ser que encuentre también errores, pero nos encontramos y nos identificamos en un solo bautismo, en una sola fe, en un solo Señor. Las formas se han desarrollado históricamente de muchas maneras y quizás la unidad de los cristianos no tiene que ver con una unidad de corte solo institucional. Tiene que ver con el resaltar y potenciar la unidad en Cristo y a partir de ahí obtener los frutos de la comunión con Cristo y en el mundo, y cada uno desde esa riqueza cristiana específica que posee, pues vamos a darle gracias a Dios por todo esto, ¿no? Entonces, es una mirada de Agustín al ser humano, caritativa, benévola y siempre en línea de cumplimiento del proyecto salvífico. O sea, cómo en el fondo Dios va cumpliendo ese proyecto, pero quizás nosotros no debemos afirmarnos como que lo cumple de acuerdo a nosotros siempre, sino que va cumpliendo su proyecto salvífico. Entonces pidámosle pues al Señor que nos ayude en este caminar. Bueno, yo saludo a Martina, saludo a María de la Rosa, a Rosita, que hoy también va a tener una intervención médica, pues para que el Señor la acompañe, la bendiga, para que el Señor la proteja, en fin, y por todos los que se conectan siempre a nuestra semilla agustiniana a lo largo del día. Hoy oremos pues por la unidad de los cristianos, que miremos más que nuestras diferencias, nos miremos unidos en Cristo Jesús. Cristo es el que nos une. Tenemos diferencias, pero Cristo en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, nos ha constituido unidad, una cabeza, un cuerpo, y somos un cuerpo bastante grande y con bastantes miembros, en el que caben seguramente muchas formas, pero que debemos resaltar siempre la unidad en Cristo, que es la que debe prevalecer. Bueno, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Nos vemos entonces 2 de la tarde, hora de Colombia en la Eucaristía, 3 de la tarde, hora de Pensilvania. Un gran abrazo, una gran bendición para todos ustedes.